¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Volumen 5. Capítulo 1. Se acerca Twin Elms, advirtió Tom. Habían pasado muchas cosas desde que emprendimos nuestro viaje de 3 días a Twin Elms. Tom y su tripulación mercante podían hacer este viaje todo el tiempo, pero un viaje así era extremadamente estresante para mí. Me ayudó a entender el valor de una ruta segura para viajar, así como todo lo que Katerina había hecho para mantenerse a salvo. Después de mi aventura en el complejo militar subterráneo debajo del hospital, estaba bastante harta de la vida emocionante. Esperaba un futuro en el que pudiera contratar a otras personas para que asumieran el riesgo por mí mientras yo permanecía en la comodidad y seguridad de mi base. Desafortunadamente, todavía no había llegado a ese punto y todavía me quedaban muchos pasos por dar antes de que mi seguridad estuviera garantizada en este mundo y mi situación económica fuera estable en mi mundo. Mientras tanto, tenía que hacer lo que fuera necesario para llegar allí. Esto no era solo por mí, sino por mi familia en casa e incluso por los esclavos y amigos que había hecho en las tierras baldías de la ciudad de Argos. No quería que nadie cercano a mí viviera una vida incómoda si podía evitarlo. Miré hacia adelante con entusiasmo ante el anuncio de Tom, pero no pude ver la misteriosa colonia. La ciudad de Argos no era una ciudad en mi mundo. Incluso la había buscado en Google y no pude localizar una ciudad de ese tamaño con ese nombre. Probé con nombres de calles, nombres de negocios e incluso secciones transversales, pero no logré encontrar el equivalente en mi mundo. La ciudad de Argos habría sido una ciudad importante, por lo que no debería haber sido difícil encontrar algo reconocible. Cecilia, mi inteligencia artificial, incluso logró ubicar la ciudad de Argos en el mapa de Y, aunque la masa continental era la misma, no había ninguna indicación de dónde se encontraba Argos City en el Medio Oeste. Argos City era una ciudad única del Medio Oeste de un mundo alternativo donde la Guerra Fría había llevado a una guerra mundial, un auge tecnológico, seguido de un evento de extinción masiva causado por el descubrimiento de la brujería. En un intento de aprovechar el poder de la brujería, los científicos intentaron bioingeniería animal para crear la fuente de energía, lo que llevó a la creación del virus de mutagénesis. El MGV convirtió a los animales en monstruos, a los humanos en zombies o mutantes y a la vegetación en arbustos marchitos de bajo rendimiento. Por lo tanto, siguió el fin del mundo. Los supervivientes destrozados se agruparon en pequeñas colonias, de poco más de un par de cientos de personas. Algunos de los mutantes también conservaron sus mentes y formaron sus colonias separadas y, a veces, en conflicto con los humanos. Muchos mutantes consideraban a los humanos un tipo de alimento, lo que solo empeoró la división. Eso ni siquiera se refería a los humanos que decidieron convertirse en asaltantes, tirando por la borda la ley y el orden para vivir una vida de drogas y muerte. ¿Por qué me miras? Raven me lanzó una mirada fulminante. Nada. Tosí. ¿Habían estado alguna vez en Twin Elms? Raven y su grupo eran antiguos asaltantes. Se habían unido a mí después de la caída de Ascensión, pero principalmente tenía que ver con el hecho de que Raven y yo estábamos saliendo. Bueno, creo que estábamos saliendo. Por lo menos, me ató un par de veces y se salió con la suya conmigo. Desde el hospital, cuando conocí a esa chica retorcida, se había vuelto cada vez más malhumorada. Era bueno que estuviéramos llegando a un lugar de civilización y que pudiera tener algo de espacio con ella por un tiempo. Raven resopló. Por supuesto. He estado en Twin Elms. Sin embargo, tienes que sacrificar tus armas para entrar, así que no me gusta ir allí. ¿Qué tiene de malo eso? Suena pacífico. Los guardias todavía tienen todas sus armas. Todos trabajan para el concejal de Twin Elm. Él es el verdadero gobernante allí. Todos los demás están indefensos. Lo que él dice, se hace. Es la epidemia del autoritarismo. Eso parecía ser lo más importante de este mundo. Era un tira y afloja entre la seguridad y la libertad. Aquellos como Raven eran anarquistas, creían en tener derecho a hacer lo que quisieran. Los fuertes sobrevivían y los débiles morían. Era una vida peligrosa, pero nadie te decía qué hacer. Las colonias estaban mucho más controladas. Además de la esclavitud, que estaba permitida en este mundo, también había reglas sobre la posesión de armas, restricciones de comportamiento, impuestos, etc. Puede que fuera seguro vivir bajo el mando de un concejal o un alcalde, pero no era necesariamente fácil.
Justo después de que Raven hablara, escuché un disparo. Me llevé la mano a la espalda para agarrar el rifle que había encontrado en la base militar, pero rápidamente me di cuenta de que todos los demás habían levantado las manos. Rápidamente bajé el rifle y también levanté las manos antes de que me dispararan. Podrían haberme dicho. Fue en ese momento que pude rastrear hacia dónde miraban todos y encontrar la fuente del disparo. Había una gran hilera de árboles. La mayoría de ellos eran marrones y retorcidos sin un solo rastro de verde en ellos, aunque técnicamente se consideraba que todavía estaban vivos. Eso fue suficiente para ocultar una gran valla de metal, que se extendía hasta una puerta de metal un poco más abajo en la calle. Colgando sobre la puerta había un cartel que decía Twin Elms. ¿Twin Elms era una comunidad cerrada? Pregunté en voz alta. ¿Qué más pensaste que era? Resopló Raven. Puede que esas puertas no parezcan gran cosa, pero los habían mantenido a salvo durante la fuga inicial. Twin Elms tiene su fábrica, cisterna, producción de energía y granjas. No hay ningún lugar más estable y protegido que Twin Elms. Ella cerró la boca cuando la puerta se abrió y salió un grupo de hombres armados. Se acercaron al grupo que estábamos nosotros, que habíamos dejado de caminar hacia adelante y permanecimos con las manos en alto mientras los guardias armados se acercaban a nosotros. Tuve que estar de acuerdo con el sentimiento de los asaltantes en este sentido. Me sentí completamente vulnerable. En lugar de estar a salvo, sentí que me estaba entregando a la misericordia de esta gente. Si uno de ellos decidía que me quería muerto, estaría muerto así como así. Identifíquense. Espetó uno de los hombres que iba a la cabeza. Tom Roxford. Declaró Tom. Solo la caravana de Roxford que pasa por aquí para seguir comerciando. Llegas tarde esta semana, respondió el hombre, manteniendo aún su arma en alto. Ah, surgió algo. Al menos no me miró mientras sacaba una especie de tarjeta y se la pasaba al hombre. El hombre miró la tarjeta por un momento, asintió y me la devolvió, pero luego se volvió hacia mí. ¿Y qué hay de ti? No formas parte del grupo de Roxford. Había esperado que pudiéramos entrar, pero ¿qué páramo era aquel por el que un extraño podía pasar sin ser notado? Soy del mercado de la Ascensión, en el sur. He venido para establecer relaciones comerciales con la buena gente de Twin Elms. Traté de sonreír lo más educadamente que pude. Ascensión, me parece recordar que había un grupo de saqueadores llamado así. ¿Sois un mercado? Nunca había oído hablar de algo así. Habló con desdén. Estamos estableciendo una residencia permanente como centro de comercio en la ciudad de Argos. Queremos ayudar a las personas a encontrar todo lo que necesitan, siempre y cuando tengan algo para comerciar. Gruñó. Suena tonto. No supe qué responder a eso. Extendí mis manos impotente. Han estado viajando conmigo los últimos días. Este tipo tiene una conexión con una colonia. Ha sido la fuente de los suministros que intercambié la última vez que estuve aquí. Tom intervino rápidamente. Oh. Sus ojos se iluminaron. ¿Por qué no lo dijiste? Entra. Hizo un gesto emocionado, pero luego, cuando di un paso hacia adelante, extendió una mano. ¿Qué? No pude evitar preguntar. Lamento tener que hacer esto, pero como no eres parte del grupo de Roxford y no tienes permisos especiales, tengo que cobrarte la entrada. Son 5 cristales pequeños por persona. 5. Dijo Raven indignada. La última vez que estuve aquí, eran 2. Miró a Raven y sus ojos se oscurecieron. Pareces un grupo de asaltantes. Están conmigo. Rápidamente respondí por ella, por lo que fuera que eso valiera. Soltó otro grudido. Las reglas siguen siendo las mismas. Entreguen sus armas en la puerta y 5 cristales pequeños por cabeza. Si quieren ahorrar dinero, algunos de ustedes pueden quedarse aquí. Bueno, no cerca de la puerta si no quieren que les disparen. Hay un lugar por allí en algún lugar donde no hay demasiados animales salvajes. Hizo un gesto casual hacia algún lugar de la calle sin ninguna preocupación real. Raven parecía enojada, pero fue lo suficientemente inteligente como para morderse el labio en lugar de decir algo de lo que todos nos arrepentiríamos. Con Tom no debería tener problemas, intenté tranquilizarla. Probablemente sea mejor que vaya yo sola. Raven era una saqueadora, después de todo. Puede que fuera intimidante para los animales salvajes y mutantes, pero en una ciudad, tendría el efecto contrario. Su presencia haría que la gente fuera menos propensa a comerciar conmigo.
Supondrían que los estaban estafando o traicionando. Después de todo, los saqueadores no tenían buena reputación en el yermo. Raven parecía muy disgustada, pero no parecía ofendida. Frunció los labios por un momento, me miró de arriba abajo y luego se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y empezó a alejarse. Sus compañeros Eater, Husky y Unter la siguieron. El jefe de los guardias seguía mirándome. Le di un encogimiento de hombros impotente y luego le entregué el último trozo de cristales que me quedaba. Si no podía hacer un buen intercambio en Twin Elms, me quedaría atrapado en el páramo hasta que pudiera regresar a la sede de Ascensión. Era una sensación incómoda. Capítulo 2. Los muros eran altos y gruesos, y habían añadido alambre de púas en la parte superior, lo que dificultaba aún más el paso. Una pequeña chispa estalló en uno de los alambres cuando pasé por allí, lo que me hizo pensar que probablemente también estuviera electrificado. No era de extrañar que Twin Elms hubiera logrado mantenerse en funcionamiento después de todos estos años. No estaba seguro de lo que sospechaba cuando entré, pero solo después de pasar las puertas me di cuenta de que esperaba algo más que esto. La pista tenía un aspecto similar. Estaba en ruinas. La mayoría de los edificios estaban hechos de chatarra y parecía que se iban a derrumbar si había una tormenta lo suficientemente fuerte. El hormigón estaba agrietado y dañado como si nunca se molestaran en arreglarlo sin importar cuánto tiempo pasara. Había un olor agrio y desagradable que impregnaba todo el lugar. Ah, se siente bien estar en casa. Tom respiró profundamente. No pude evitar mirarlo de reojo. ¿A casa? Tom se volvió hacia mí y sonrió. El hecho de que viaje mucho no significa que no tenga casa. Me costó bastante, pero tengo un pequeño lugar en Twin Elms. No es mucho, pero es acogedor y seguro. Abrí la boca, pero luego la volví a cerrar. No quería arruinar el ambiente. No era el único que parecía relajarse en cuanto cruzó la puerta. Gran parte del resto del grupo soltó gritos de alivio porque el estrés que se había acumulado durante semanas finalmente podía dejarse de lado. Tal vez la seguridad era una necesidad más grande de lo que siempre le había dado crédito. En mi cultura, siempre decíamos que era mejor ser libre que estar a salvo. Por supuesto, los saqueadores de este mundo creían lo mismo, pero su idea de libertad incluía las drogas, la explotación de los demás y la violencia. ¿No podía haber un lugar que fuera libre y seguro y que no oliera a leche en mal estado? Ese era el mundo que yo planeaba construir. Mientras tanto, tendría que vivir con esas torretas y guardias armados mientras que a la población no se le permitía llevar armas en la ciudad. Vi cómo arrastraban nuestras armas hasta un armario. Estaban numeradas y guardadas. Tenías que indicar cuánto tiempo te quedabas en la ciudad y, si te quedabas más tiempo, tendrías que guardar las armas durante más tiempo. Al menos, no te cobraban por guardar las armas. Sin embargo, añadían una cláusula que decía que, en caso de ataque, tus armas podrían utilizarse para proteger Twin Elms. Por tanto, cualquiera que guardara armas en Twin Elms contribuía indirectamente a la defensa de la ciudad. No me importaba. Muy pocas personas tenían perco y aún menos tenían un digitalizador. Era un producto extremadamente raro incluso antes de que el país cayera. Por lo tanto, nadie se molestó en verificar o preguntar sobre el almacenamiento, y yo no me molesté en mencionarlo. Por lo tanto, tenía armas escondidas conmigo cuando entré en la ciudad. Podría meterme en problemas si me atrapaban, pero a menos que estuviera en una situación en la que las necesitara, no había forma de atraparme, y si estaba en una situación así, no me importaría que me atraparan. Supongo que aquí será donde nos separaremos, declaró Tom cuando llegamos al final del perímetro defensivo. Esta zona estaba dedicada principalmente a la protección. Aparte de las torretas y los guardias armados, había numerosas casetas de vigilancia y trincheras diseñadas para mantener el terreno, y la vivienda principal no empezaba hasta que había pasado otra pared menos sólida. Había estado mirando a mi alrededor con suficiente interés como para no ver que el resto del grupo de Tom ya se había dispersado. Tom solo se había quedado atrás para despedirse de mí. Le hice un gesto con la cabeza. Gracias por llevarme contigo. ¿Te irás de aquí? Él asintió con la cabeza. Descansaré unos días y luego me dirigiré a Maple Street. Es la siguiente ciudad. Son lados opuestos de Argos, por lo que no es fácil intercambiar entre el oeste y el este. ¿Qué pasa con esos esclavistas? Pregunté. ¿Necesito que me los presentes? Tom hizo una mueca de dolor. Sería mejor que no los llamaras esclavistas.
Ya te lo dije. Es servidumbre por contrato. Es el concejal quien establece estas reglas. El concejal gobierna Twin Elms, así que cualquier negocio que quieras hacer tendrá que pasar por él de todos modos. Ah, ya veo. Tom mordió el labio y luego sacó un trozo de papel y me lo acercó. Aquí tienes un mapa de Twin Elms. Te dirá a dónde tienes que ir y, lo que es más importante, a dónde no debes ir. Solo recuerda que ahora estás tratando con personas, no con monstruos. Esta es toda la ayuda que puedo ofrecerte. Si puedes llegar a un acuerdo con este concejal o comprar a esos prisioneros depende de ti. Gracias, esto será suficiente. Bajé la cabeza de nuevo, sintiéndome un poco avergonzado esta vez. Tal vez le estaba pidiendo demasiado a Tom. Esto era el páramo. Tom ya se había jugado el cuello por mí en varias ocasiones. No podía esperar que él hiciera los tratos por mí. También parecía que no era exactamente cercano al concejal ni nada por el estilo. Sin embargo, en cierto modo, me los había presentado. En lo que respecta a mi comida, estaban familiarizados con ella. Incluso los guardias se emocionaron cuando Tom mencionó que yo era el proveedor. Observé a Tom alejarse y luego saqué el mapa. Empecé a comparar mi posición con el mapa, para tener una idea de las distancias. No era tan claro ni tan mapa como lo que podía conseguir con el perco. En ciertas circunstancias, Cecilia incluso podía geolocalizarme y yo tenía un pequeño cursor que me indicaba en qué dirección iba. Mi plan era solo quedarme hasta el día siguiente en la ciudad y luego comenzar el regreso. Todo lo que quería resolver tenía que estar hecho para entonces. Todavía tenía una cita con Jack y estar fuera de la ciudad me ponía nervioso en primer lugar. Después de unos minutos de revisar el mapa, lo coloqué y elegí una dirección. Sin embargo, no me dirigía a la casa del concejal, sino al mercado, o al menos a lo que constituía el mercado en esta ciudad, si se le podía llamar así. Lo único que podía decir sobre este lugar era que había más actividad que la pista de patinaje. La pista de patinaje era un edificio oscuro y sofocante. Una luz fluorescente parpadeaba en lo alto y creaba un zumbido constante. Pocas personas caminaban o hacían algo. Simplemente estaban sentadas, de pie o tumbadas en el mismo sitio, conservando su energía y dejando que el mundo pasara de largo. Twin Elms estaba iluminada, o al menos tan iluminada como el cielo nublado y radiado permitía que la ciudad fuera. La gente caminaba por las calles desordenadas y destrozadas. Todavía tenían ese aspecto un tanto sucio y se movían con poco vigor o propósito, pero al menos movían allí. Mis ojos escudriñaban a mi alrededor mientras buscaba un restaurante. Quería vender algunos de mis productos y conseguir algunos cristales. Casi había agotado mis suministros en el camino a Twin Elms, y ese era mi mayor problema. En esta ciudad, no tenía un puesto ni los derechos para vender. El alcalde me había dado ese permiso en la pista de patinaje, pero probablemente me arrestarían si lo intentara aquí. Dicho esto, se me debería permitir hacer algún tipo de comercio. Podría comerciar con una tienda, pero estarían buscando comprar latas de comida con la esperanza de venderlas una a una. Los restaurantes, por otro lado, ganaban dinero con la preparación. Al tener comida de mejor sabor y mayor calidad, un restaurante podía aumentar el costo muchas veces más que una simple tienda, y por lo tanto decidí que probablemente podría ganar más dinero vendiéndoles a restaurantes que a lugares de suministro. El único problema era que los pedidos al por mayor y el dinero grande no se podían ganar de esa manera. Sin embargo, todavía no había llegado a ese punto. Buenas tardes. Me senté en un bar al aire libre. ¿Estás preparando la cena? Un hombre mayor, de aspecto rudo, con la regla gruesa y las manos sucias, me miró con desconfianza. Estoy sirviendo tórax a la parrilla. ¿Tórax? Proviene de las moscas del barro, escupió sobre la encimera y luego la limpió con su paño sucio. Cuando abres la cáscara, el interior está caliente. Señaló con la cabeza hacia un lado, donde había varios bichos del tamaño de 2 cabezas colgando de un gancho. Estaban chorreando una sustancia marrón que solo pude adivinar que era la llamada salsa de barbacoa. Evité las arcadas mirando hacia otro lado. Ya veo, se ve apetitoso. Se encogió de hombros como si no le importara. Estarán listos en 1 hora. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Sin embargo, siempre se agotan, así que puedes hacer fila para pesarte aquí. 5 cristales grandes. ¿Cuántas, moscas del barro, tienes hoy? La pesca ha sido buena, 10, sonrió, mostrando un diente faltante.
¿Qué tan interesado estaría en agregarle un acompañamiento a su parrillada? Puedo duplicar sus ganancias, se lo garantizo. Me obligué a sonreír. Capítulo 3. No me interesa, se encogió de hombros. Me gustaría decir que este era el tipo con los insectos de barbacoa, pero este era el quinto lugar que visitaba donde vendían comida. ¿En serio? ¿Por qué? Pregunté con expresión abatida. Sus respuestas habían sido extremadamente directas, y cada intento que hice para intentar que se interesaran en lo que tenía para vender fracasó. El último tipo incluso había sacado un robot de seguridad y amenazó con dispararme si no me iba de inmediato. Había pensado que este sería un proceso bastante simple, pero ni siquiera había logrado abrir una lata o hacer que la probaran. En el caso del segundo tipo, abrí una lata y se la puse debajo de la cara, y él la golpeó y provocó que el contenido terminara en el suelo. Sabía que la lata solo valía 50 centavos en mi mundo, pero sentí un poco de dolor emocional por eso mientras pensaba en los cristales que no había logrado ganar. Mira, muchacho, el tipo pareció haber notado mi expresión y se relajó un poco. No te conozco en absoluto. ¿Has oído alguna vez el lema del páramo sobre las balas? Las balas y las personas son las cosas más baratas en el páramo, repetí las palabras que había oído cientos de veces. Sin embargo, la comida era una de las cosas más valiosas, por lo que pensé que podría ganar dinero fácilmente. En todos los demás lugares que había visitado, había logrado ganar cristales fácilmente. ¿Fue porque estaba escondiendo mi perco? Me había asegurado al ingresar a la ciudad de que nadie viera mi perco. Pensé que era mejor así, pero eso me impedía vender cosas ahora. Bueno, ¿sabes qué es lo más caro que hay en el páramo? Parpadeé y respondí según la dirección en la que ya estaba pensando. Comida. Él negó con la cabeza. No, confía. ¿Confianza? No te conozco y no confío en ti. ¿Quién sabe de dónde viene tu comida? Por lo que sé, está mezclada con drogas adictivas o proviene de humanos o de una planta altamente radiactiva. Aquí eres conocido, obviamente, así que probablemente no lo sepas, pero tu email sigue las reglas al pie de la letra. Si no sigues las reglas, ya no puedes entrar en tu emails. Incluso si solo lo haces por ignorancia o error, no importa. Cometes el crimen, pagas el precio. Puedes imaginarte por qué los que hacemos carrera aquí somos tan estrictos con las reglas. Estaba empezando a entender. Parecía que había muchas formas en las que los proveedores podían engañar a un restaurante para que vendiera comida. Incluso podría haber facciones que intentaran traer comida peligrosa, como los saqueadores o el sindicato que buscaban debilitar la infraestructura de la ciudad enfermando a los ciudadanos. ¿Cómo podían tener tanta seguridad en las puertas y, al mismo tiempo, tener restricciones sobre la entrada de artículos? Técnicamente, dado que lo que yo traía no pasaba por las manos de las fuerzas de seguridad, podría considerarse contrabando. Cualquier restaurante que me comprara estaría aceptando la responsabilidad y el peligro que ello conlleva. Si vendiera carne fresca hecha con carne de Wastelanders, perderían su restaurante. En mi mundo, la FDA regulaba todo e incluso había inspectores que visitaban estos lugares con regularidad. En este mundo, la reputación de un lugar lo era todo y el dueño de un restaurante era responsable de todo. Dejé escapar un suspiro bajo. Muy bien, ¿cómo me gano la confianza? Por lo general, se necesita tiempo y familiaridad. Ser cliente durante un tiempo, interactuar con la gente y con la ciudad en general. No tengo tiempo, ni dinero, tosí. Se rió entre dientes. Ya veo, entonces hay otra opción. Me incliné más cerca. ¿Qué pasa? Él sonrió. Podrías hacer favores. Normalmente estamos encerrados en la tienda todo el día, pero necesitamos que se hagan cosas. ¿Te refieres a algo como una misión? Se rió. Nada tan grandioso. Sin embargo, hay cosas que todo el mundo necesita y, si les haces un favor, tal vez estén dispuestos a comprar una cantidad limitada de tus productos y darte una oportunidad. Miré hacia el cielo húmedo y sacudí la cabeza. A veces, este mundo parecía un videojuego. Si no estaba caminando por mazmorras subterráneas en busca de armas raras o haciendo incursiones en busca de tesoros en edificios, estaba cumpliendo misiones. El alcalde me puso en una misión similar cuando fui a la pista de hielo. ¿Era esto un rito de iniciación para cualquier recién llegado a un territorio? Sin embargo, no quería volver a intentar luchar contra un grupo de saqueadores como los Blin. Pensar en ellos también me recordó a Keira, y me encontré preguntándome cómo le estaba yendo.
Finalmente bajé la cabeza. No tengo mucho tiempo. ¿Tienes algún favor que me hagas? Con una risa cordial, me dio una palmada en el hombro. Ese es el espíritu. Tal como están las cosas, tengo algo que quiero. Incluso te pagaré para que lo consigas. ¿Qué es? Bueno, si te fijas, vendo sopa de cangrejo. Hizo un gesto hacia la olla que estaba hirviendo en su estufa atómica. El cangrejo es bastante barato. Eso es porque son tan altos como un hombre. Se obtiene mucha carne de porquería de los cangrejos. El problema es que el cangrejo puede tener un sabor a caza. Por eso lo cocino con una planta para disimularlo. Desafortunadamente, me he estado quedando sin existencias y las últimas caravanas comerciales no han traído ninguna. Envié a uno de mis empleados a buscarlo, pero regresó sin ellos, y por ellos, me refiero a sus piernas y las especias. ¿Sin piernas? Mis ojos se abrieron. ¡Ay, la planta crece en el mismo lugar que los cangrejos! ¡Qué irónico! No tienes que enfrentarte a los cangrejos, pero me gustaría tener 10 de esas plantas. Bueno, si puedes conseguir más, te pagaría, pero 10 me bastarán. Si puedes colarte y agarrarlas, puedo seguir haciendo mi sopa. Me froté la frente. ¿No tengo tiempo? Ah, no está lejos. Está a solo 2 cuadras al norte de Twin Elms, Riddick's Pond. El viaje de ida y vuelta solo te llevará 3 horas. Sonrió. Si logras regresar en una sola pieza. Consideré su oferta cuidadosamente. Probablemente había otros peligros invisibles que se dirigían al estanque de Riddick. Tampoco esperaba encontrarme con un cangrejo del tamaño de un hombre. Si hablaba con uno de los otros restaurantes y les pedía que les hicieran favores, ¿cuáles eran las posibilidades de obtener un favor más fácil? Ese momento, este había sido el más receptivo a mi presencia. Consideré contactar a Raven y ordenarle a su grupo que lo hiciera mientras esperaba a salvo, pero no fui tan atrevido, especialmente cuando ella todavía estaba un poco enojada porque los dejé afuera. ¿Cómo es la planta? Pregunté con sospecha. Jaja, es muy particular. Te resultará fácil. Crece en el agua y puedes encontrar las hojas en la superficie. Pero ten cuidado, porque cuando te acercas al agua es cuando les gusta sacar las garras y cortar. Así fue como mi último empleado perdió las piernas. Solo tienes que sacar algunas plantas y traerlas aquí. Me gustaría poder cultivarlas en la ciudad, pero solo crecen bajo las turbias aguas de ese estanque. Sacó una hoja de papel y me la mostró. En cuanto la vi, sentí un reconocimiento inmediato. Esto es alga. ¿Qué? No es mar, y yo no diría que es una mala hierba. A los cangrejos les gusta porque protege a sus crías de los depredadores, no es que necesiten protección cuando los cangrejos grandes andan por ahí. Mira, ¿te interesa o no? Me lamí los labios. Este era un evento que había estado esperando. Algo que alguien quería o necesitaba para su negocio que era difícil de conseguir en su mundo pero extremadamente fácil de conseguir en mi mundo. Resultó que él cocinaba algas marinas en su sopa. No sabía por qué las algas marinas permanecían bastante normales mientras que todas las demás plantas se convertían en papilla. Creí recordar que las algas marinas eran un tipo de alga, no una planta en absoluto. Además, tal vez esta agua las había protegido. Podría ir a mi mundo y comprar algunas algas marinas, saltándome toda esta misión de búsqueda. Tenía que intentarlo honestamente, ¿no? Necesitaré algún pago por adelantado, declaré. ¿Qué? Parece que no entiendes cómo funciona esto. Tosí. Quiero decir, solo unos pocos cristales. Tendría que pagar una tarifa solo para volver a ingresar a la ciudad, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene salir y luego no poder volver a ingresar? ¿Cómo ayudaría eso a alguien? Frunció el ceño por un momento, pero pude ver el interés en sus ojos. Estaba claro que dudaba de que pudiera hacer el viaje, pero unos pocos cristales pequeños no eran nada para él. Los necesitaba si iba a hacer un viaje de ida y vuelta a mi mundo. Tenía tan pocos cristales, lo que era parte de la razón por la que ahora estaba tan desesperada. Debería haberle rogado a Tom que me lo prestara cuando tuve la oportunidad. Está bien, pero te espero de vuelta esta noche, declaró, tomando unos cuantos cristales de detrás del mostrador y dejándolos sobre la mesa. Ya te estoy dando mucha confianza, así que no me decepciones. No lo haré. Declaré, tomando los cristales y asintiendo con la cabeza. No te arrepentirás de esto. Antes de que pudiera decir algo más o dudar de sí mismo, me di la vuelta y me alejé. Sin embargo, no fui muy lejos. Miré a mi alrededor hasta que pude encontrar un callejón por el que nadie pasaba.
Me aseguré de que nadie me estuviera mirando y me metí en él. Después de esperar unos minutos para asegurarme de que estaba en un lugar seguro, levanté el perco con confianza. Viaja por el mundo. Capítulo 4. Huele mal, murmuré. Había vuelto a mi mundo y, frente a mí, se encontraban las cenizas aún humeantes de un fuego que había encendido el día anterior. Había sido encendido con un único propósito, que era destruir toda evidencia de la bestia mutada que había traído de vuelta del mundo apocalíptico. Había muchas cosas sobre traer a semejante criatura que me habían aterrorizado, pero ahora que no había nada más que un montón de cenizas, me sentí un poco mejor acerca de esa decisión impulsiva. No hay señales de contaminación, me aseguró Cecilia. Suspiré y luego pateé las cenizas. Fue entonces cuando noté algo brillante en las cenizas. Me puse un guante y luego escarbé en ellas por un momento hasta que encontré un cristal bastante grande. Este era el cristal más grande que había visto nunca. Aunque los cristales diferían según el mutante asesinado, normalmente se dividían en 3 clases. Había cristales pequeños, cristales grandes y cristales grandes. Este entraba en la categoría grande. Era 100 veces más grande que un cristal grande. No pude evitar poner una expresión amarga. No necesitaría hacer esa misión si hubiera sabido que tenía esto. Todo el dolor que había sentido durante las últimas 24 horas mientras caminaba sin cristales no había tenido sentido. Si hubiera tenido paciencia o hubiera pensado en excavar en la abominación después de matarla, todo ese estrés y preocupación habrían sido en vano. Me sentí tonto. Podemos regresar ahora, ofreció Cecilia. No, negué con la cabeza. Bien podría hacer su trabajo. Había otras razones además de los cristales. Además, ya me pagó algo y acabo de gastar la mitad. El mero acto de viajar por el mundo no era gratis. Los cristales no solo actuaban como una fuente de dinero, sino como una fuente de energía, y los viajes por el mundo podían considerarse un tipo de magia que utilizaba mucha energía. En cada viaje se utilizaban un puñado de cristales, y eso suponiendo que no llevara nada más conmigo. Ese viaje con la abominación me había costado unos 5 cristales grandes, que se convirtieron en polvo así como así. En el pasado, había usado magia sin pensarlo mucho. Dejaba los cristales en mi inventario, donde Perco los extraía automáticamente sin que yo lo indicara. No fue hasta que empecé a quedarme sin ellos que me di cuenta de lo vitales que podían ser. Este mundo funcionaba con cristales de una forma u otra, y sin ellos, podría echar por la borda mi idea de crear un imperio mercantil. Arrojé el gran cristal a mi inventario y luego me cambié por mi ropa de calle habitual. Después de saltar de un mundo a otro tantas veces, había empezado a convertirlo en una rutina. No quería deambular de una manera que pareciera sospechosa en ninguno de los 2 mundos, así que había sacado la ropa que usaba en ese mundo y la ropa que usaba en este mundo. Por supuesto, me cambié en este mundo, donde consideraba que el entorno era bastante seguro y protegido. Una vez que me puse mi ropa habitual, me puse en camino y salí de mi fábrica. Mientras lo hacía, le pedí a Cecilia que revisara todos los mensajes. Solo había estado fuera un día desde mi última transferencia. A pesar de que había viajado por el páramo y regresado a mi propia casa cada vez que quería, sentía que no había ido a ninguna parte. «Recibiste otra llamada de tu madre», declaró Cecilia. «Eso puede esperar a otro momento», tosí. «Tú eres quien me exigió que no te ocultara mensajes». «Lo entiendo. No tengo ninguna queja». «Sigue adelante», la animé a continuar, ya que no quería discutir sobre cosas insignificantes. «Hay un mensaje que parece importante», declaró. «Oh. Es un solo mensaje de texto. Lo envió Lily. Lo único que escribió fue: necesitamos hablar». Fruncí el ceño ligeramente ante esas palabras. Podría ser simplemente Lily hablando con un tono de negocios, o podría ser algo que significara algo más. La última vez que la había visto fue cuando me había dejado ese apartamento. Bueno, yo había firmado el contrato de alquiler voluntariamente. Mi único arrepentimiento era que tenía un lugar tan lindo y ni siquiera había podido quedarme una sola noche en él. Estaba durmiendo en un infierno apocalíptico cuando había disponible un lugar tan elegante para mí. «Programa algo con Lily», respondí. «¿Por qué siento que me he convertido en tu secretaria o algo así?», se quejó Cecilia. «¿No lo es?». Cecilia era una inteligencia artificial diseñada para facilitar la interacción entre seres humanos y máquinas. ¿No era una secretaria? Sin embargo, sabiamente decidí no decirle esas palabras.
A pesar de ser una IA, Cecilia podía ser sorprendentemente sensible a veces. Lily dice que está disponible ahora, respondió Cecilia. ¿Ahora? Me detuve en seco. Son como las 10 de la noche. ¿Debería decirle que no? Preguntó Cecilia. Sacudí la cabeza mientras pensaba más en ello. En los negocios no había hora de acostarse. Yo seguía pensando como un niño. Salir a las 10 de la noche probablemente no era tan extraño para gente de la edad de Lily. ¿Acaso eso no hacía que esto pareciera una cita? Tragué saliva y respondí rápidamente a Cecilia. No, me reuniré con ella. Programa el lugar y consígueme un auto compartido. Cecilia dejó escapar un largo suspiro, pero sabía que haría lo que le ordenaba. No tenía otra opción. Estaba afectada por el código maestro, por lo que solo podía seguir mis órdenes. Era la única razón por la que confiaba en ella en mi mundo con Internet. De lo contrario, temía que se volviera rebelde y se convirtiera en una inteligencia artificial que acabaría con el mundo. Esperé en la calle hasta que llegó el coche compartido, pensando una vez más que estaría bien si tuviera un coche propio, pero primero necesitaba saber cómo conducirlo. Tal vez podría contratar a un conductor. Había oído que esa gente rica contrataba conductores personales. En lugar de que me llevara gente al azar en sus coches malolientes, podía comprar un coche y pagar a alguien para que me llevara de donde quisiera. Si iba a ser un gran hombre de negocios, tal vez era hora de empezar a pensar como tal. Primero, necesitaba asegurarme de tener un nivel estable de ingresos. Revisé el perco para controlar la hora. Fue agradable que la hora en ambos países fuera la misma. Allí oscureció un poco antes debido a la contaminación del cielo, pero los dos lugares eran iguales. El viaje en auto fue bastante rápido y pronto nos detuvimos frente a un lugar con luces de neón. Cuando salí, pude escuchar el zumbido de la música y me di cuenta de que era una especie de club. Cuando salí del coche, me alegré de tener una licencia falsificada que indicaba mi edad, 21 años. Caleb había hecho algo útil por mí. ¿Se había olvidado Lily de que era más joven o se trataba de algún tipo de prueba? Me preocupaba que el portero me estuviera dando problemas, pero en cuanto me acerqué, soltó la cuerda de terciopelo y me hizo un gesto con la cabeza para que continuara. No hice preguntas y entré directamente en la habitación oscura y ruidosa. El lugar no estaba particularmente lleno, pero probablemente eso se debía a que era mitad de semana. Miré distraídamente a mi alrededor hasta que escuché que alguien me llamaba. Daniel, estoy aquí. Me di la vuelta y me quedé congelada por un momento. La mujer sentada en una de las mesas era, naturalmente, Lily, pero era una Lily que yo nunca había visto antes. La había visto con su atuendo de negocios algunas veces. Cuando fui a su apartamento, la había visto con un atuendo más relajado. Esta vez, la estaba viendo vestida de manera elegante para salir de manera informal. Era un look completamente diferente al de las otras dos veces. Su cabello estaba peinado de una manera sexy y exótica, al igual que su maquillaje. Sus pestañas parecían extremadamente largas y sus labios eran carnosos y rojos. Su vestido era corto, lo que hacía que sus largas piernas se vieran aún más exageradas, y sus pechos casi sobresalían de la parte superior de su vestido. Era un look extremadamente atractivo. Me di cuenta, mientras me dirigía hacia ella, de que otros hombres me miraban con hostilidad. Parecía que ella era el deseo y la meta de muchos de los hombres esa noche, pero había terminado llamándome mientras me saludaba con una sonrisa en su rostro. Yo era solo un chico de 17 años y no me había vestido bien en absoluto. Llevaba una camisa y unos vaqueros que no eran para nada apropiados para el ambiente. Ya podía ver los pensamientos que recorrían las mentes de todos esos tipos enojados. ¿Quién es este pequeño pan que tiene la atención de nuestra diosa? No dejé que se notara nada de eso en mi rostro e hice todo lo posible por caminar hacia ella sin tener que encorvarme ni tropezar con mis propios pies. Me aclaré la garganta cuando finalmente me detuve en la mesa frente a ella. Me aclaré la garganta. ¿Te ves bien? Su sonrisa se agrandó. Ven, siéntate y quédate un rato. Le dio unas palmaditas a su lado. El lugar donde ella estaba sentada y el lugar donde me dio las palmaditas para que me sentara no dejaban espacio. Si me sentaba allí, estaría justo a su lado y tendría que estar apretado contra ella. Sin embargo, si elegía sentarme al otro lado y ponerme a distancia de ella, podría insultarla. Parecía que tenía que ir con todo. Capítulo 5. Me senté al lado de Lily y casi inmediatamente apareció un camarero para tomarme nota. Me sentí un poco rígido a su lado.
No podía girarme hacia ella para hablarle de forma razonable y podía sentir su cuerpo presionado contra el mío. Solo tomaré una Coca-Cola, pedí después de un segundo. No había menús en la mesa y me daba vergüenza pedirlos. De todos modos, no tenía tanta hambre. Después de viajar de restaurante en restaurante y ver el tipo de cosas que comían, me sentí muy feliz de no comer. ¿Una Coca-Cola? Si insistes, el hombre enarcó una ceja. ¿Y tú, su hermana mayor, supongo? Puede que me llame hermana mayor. De repente me rodeó los hombros con el brazo y puso una mano sobre mi pecho. Cuando nos estamos divirtiendo. El camarero se quedó paralizado y yo también me puse un poco rígido. Lily siempre era muy difícil de interpretar. ¿Se me estaba insinuando? Tal vez estaba bebiendo, así que se trataba de un arrebato de borrachera. Lo siento por, el camarero logró murmurar una débil disculpa. Solo tráeme una cerveza, una margarita y 2 chupitos de tequila con limón. Ese sí. Asintió, pero luego me lanzó una mirada extrañamente hostil. Ella me acercó aún más y él finalmente miró hacia otro lado y se alejó. Permanecimos así, con solo la música fuerte acompañándonos, hasta que finalmente reuní el coraje para hablar. ¿Qué estás haciendo, Lily? Pregunté, observándola de reojo sin girar la cabeza hacia ella. Si me giraba hacia ella, estaba lo suficientemente cerca como para que nuestros labios solo estuvieran separados por unos centímetros. Ese camarero te miraba con desprecio. Te trataba como a un niño que no se merecía una chica como yo. Pensé que disfrutarías poniéndolo en evidencia. Eso fue lo que pasó. Me sentí un poco tonto por pensar que esos podrían ser sus sentimientos más íntimos. Siempre en sintonía con lo social, pensó que me haría el favor de engatusarme. En cierto modo, me hizo latir un poco el corazón. Sin embargo, me negué a admitirlo. No me importa lo que piense el camarero, dije. ¿Quieres algo, verdad? Dudó un segundo y finalmente se apartó de mí, mirándome de arriba abajo, pensativa. En ese momento, el camarero regresó. Dejó nuestras bebidas. Cuando dejó sus muchas bebidas, le dedicó una sonrisa cálida, casi coqueta. Ella no lo miró en absoluto. Le agradecí cuando dejó mi Coca-Cola, pero resopló y se dio la vuelta. La diferencia de trato era evidente. ¿No te importa? Me acercó la cerveza y uno de los tragos, tomó la margarita y tomó un sorbo. Por eso me intrigas. Todavía estoy tratando de averiguar qué es lo que te motiva. ¿Darle alcohol a un menor? Miré el trago y la cerveza que tenía frente a mí. ¿Qué menor? Preguntó inocentemente. Tienes que tener 21 años para beber, o para usar la casa de subastas. Me imagino que tu licencia dice que tienes 21 años, ¿no? Sí, lo hace, respondí con rigidez. No sonaba amenazante, pero parecía recordarme que todas las cosas que quería hacer requerían que tuviera 21 años. Por supuesto, Caleb me había impreso documentos falsos, y con Cecelia, incluso había hecho verificaciones casuales en línea que revelaban que tenía 21 años. Yo también, dijo sonriendo, dejando la bebida afrutada y tomando el chupito. ¿Brindamos? Fruncí el ceño, preguntándome si quería decir que era mayor de 21 años mientras decía tener 21, si era más joven y también tenía una identificación falsa, o si quería decir que tenía 21. Honestamente, podría ser cualquiera de esas cosas. Decidí no pensar demasiado en ello y, en cambio, seguirle la corriente. Tomé mi trago y los dos chocamos los vasos. Ella se bebió el suyo y yo el mío. Nunca había bebido alcohol fuerte antes. Me ardió inmediatamente al tragarlo y apenas pude contener la tos. Sin embargo, mis ojos seguían lagrimeando. Para evitar que Lily viera mi debilidad, miré hacia otro lado. ¿Vas a decirme por qué querías verme ahora? Siempre te comportas como siempre, suspiró. En ese caso, diré simplemente que mis superiores han notado tus actividades. ¿Tus superiores? Sí, la casa de subastas Chloe es solo una de las muchas fachadas que utilizan nuestros superiores, dijo misteriosamente antes de volver a beber su bebida. ¿Frente? ¿Para qué? Dinero, Daniel dijo con naturalidad, como si fuera lo más obvio. El dinero se mueve, y los ricos lo controlan. La casa de subastas de Chloe es un medio para mover dinero y activos entre los ultra ricos, y ellos se han fijado en ti. No sabía qué decir. No estoy ni cerca de ser ultra rico. Ella soltó una carcajada como si yo hubiera dicho algo gracioso, su mano tocó mi brazo brevemente antes de apartarse. No creo que sea así.
Sin embargo, la gente para la que trabajo siempre está buscando individuos únicos que crean que aportarán algo. ¿Algo, como dinero? ¿Qué más hay? Ella levantó una ceja divertida. No pensé que mis acciones llamarían la atención de los tiburones tan rápidamente. Supuse que o era un pez demasiado pequeño para notarlo o que no estaba causando un revuelo lo suficientemente grande. Estos tipos eran más observadores de lo que esperaba. Supuse que tenían que serlo para volverse ultra ricos en primer lugar. La pregunta era si eran del tipo que estaba allí para derribarme o si buscaban protegerme de otros depredadores para que pudiéramos beneficiarnos mutuamente. ¿Todo eso lo dedujeron de los huesos de dinosaurio? Dije en voz alta antes de poder evitarlo. No son solo los huesos, hizo un gesto con la mano. O las joyas que adquiriste antes. Bueno, es parte de eso. Los artículos que vendiste tienen identificación. Algunas de las joyas tenían una inscripción con láser. Además, esos huesos que me diste estaban marcados como si vinieran de un museo. Me levanté de golpe. No los robé. Bueno, técnicamente lo tenía, pero provenía de un mundo que había colapsado hacía mucho tiempo. No tenían ningún valor y estaban tirados por ahí. Cualquiera que se hubiera preocupado por esas cosas había muerto hacía mucho tiempo. No estaba diciendo que lo fueras. Si estos objetos los hubiera reclamado otra persona, estaríamos teniendo una conversación muy diferente, respondió. Sin embargo, esto genera una pregunta interesante sobre dónde puedes obtener esas cosas. Fruncí el ceño. Utilicé sus servicios asumiendo que tendría anonimato. Si así es como la casa de subastas Chloe lleva a cabo sus negocios. Un destello apareció en los ojos de Lily cuando comencé a levantarme. Ella extendió la mano y me agarró del hombro. Por favor. Sus ojos parecían preocupados. Me estás malinterpretando. No estoy tratando de entrometerme en tus asuntos personales ni de amenazarte. Los superiores simplemente quieren hablar. Si quieren hablar conmigo pueden contactarme directamente. Esto no funciona así, comenzó, pero luego se quedó congelada al ver la expresión de mi rostro. Parece que crees que te necesito, respondí. Utilicé tus servicios porque me resultaron convenientes. Sin embargo, tengo otras opciones. Si estás hablando de Mizuki, su padre acaba de congelar sus activos. No está tan entusiasmado con ayudarte como su hija. Su ayuda en el futuro será limitada. Lily habló rápidamente, como si temiera que la interrumpiera. Así que no te apresures a descartarnos solo porque conseguiste algunos fondos iniciales. Aún eres joven e inexperta. Necesitarás financistas. Tal vez, pero seguro que no vendrán de viejos ricos que están demasiado asustados como para siquiera mostrarme sus caras. La sonrisa de empresaria que siempre tenía en su rostro finalmente se había desvanecido. No tendrás elección. Estos tipos, son dueños de todo. No son el tipo de personas a las que se puede ignorar. Me pregunto sobre eso. Abrió la boca para hablar, pero entonces empezó a sonar su teléfono. Solo dame un segundo. Cogió el teléfono y al ver el número se le puso la cara blanca. Se lo acercó a la oreja. Bien. Lily me dirigió una rápida mirada de irritación, pero la palabra no era para ella. La persona que llamó a Lily es una de esas personas ricas y sombrías. Sé lo que quieres. Quieres información sobre ellos. Desafortunadamente, no dejan mucha presencia. He podido descubrir el nombre de la organización, explicó Cecilia. No son los Illuminati, ¿verdad? Había cogido la cerveza de la mesa y la había usado para ocultar mi boca mientras susurraba en el perco. No seas absurda, respondió Cecilia. No existe tal cosa. A este grupo tampoco le importa el poder ni el control. Solo el dinero. Ah, ¿solo eso? Respondí con amargura. Se hacen llamar la Alianza de la Moneda. Daniel, dijo Lily en voz baja, apartando finalmente la cabeza del teléfono. ¿Sí? Bajé mi bebida, después de haber bebido solo un sorbo de las burbujas. Le gustaría hablar contigo. Le tendió el teléfono. Lo miré por un momento, pero no se me ocurrió ninguna razón para negarle su pedido. Me llevé el teléfono a la oreja. ¿Sí? No me desagrada ser desconfiado y cauteloso. Son rasgos positivos en un emprendedor prometedor. Se escuchó una voz profunda del otro lado de la línea. ¿Quién eres? Eso no es importante. Solo me pongo en contacto contigo porque has demostrado tener la capacidad de conseguir cosas que no deberían existir.
No estoy seguro de lo que quieres decir. Tal vez no lo sepas. Tal vez estoy perdiendo el tiempo. En realidad, no eres más que una mosca de la fruta en el gran esquema del Foro Económico Mundial. Sin embargo, hay algo que quiero, algo que el dinero no puede comprar. Me pregunto si es algo que tú puedes conseguir por mí. ¿Por qué debería ayudar? Soltó una risita oscura. Es bueno deberle un favor a la gente que ocupa puestos importantes. Sin embargo, si eso no es suficiente para ti, entonces te pagaré 5 millones de dólares y te haré miembro de nuestra organización. No deberías tomar la oferta a la ligera. Por lo general, esa membresía no se puede obtener sin una riqueza extraordinaria. Lo ganaré eventualmente, fruncí el ceño. Jeje, quizás. En la carrera de ratas de las finanzas, la gente sube y baja. Pasan cosas y nada es seguro. Sin embargo, tu ascenso será mucho más fácil si formas parte de nosotros. ¿Tú? ¿Te refieres a la Alianza de la Moneda? Por favor, Daniel. Nadie usa ese nombre. Puedes llamarnos simplemente, Alco. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 6. Al oír ese nombre que nunca esperé oír en mi propio mundo, me quedé paralizada. Era bueno que esta conversación se estuviera llevando a cabo por teléfono, o el hombre que me atendía podría darse cuenta de algo por mi expresión de inmediato. No me atreví a decir nada más para no revelar algo con mi voz. Esperé a que continuara. He enviado mis condiciones a tu apartamento. Los artículos que estoy buscando y dónde contactarme si tienes éxito están ahí. He enumerado algunos artículos y, en el improbable caso de que puedas obtenerlos todos, hay más dinero para ti. Por supuesto, es tu elección si deseas perseguir este honor o no. Si no te comunicas conmigo, daré por terminado nuestro negocio. No eres la primera persona a la que le hago esta solicitud y probablemente no serás la última. Sin embargo, si puedes cumplir mis deseos, puedo garantizar que valdrá la pena tu tiempo. Eso es todo. Adiós. En ese momento, se escuchó un clic y finalmente bajé el teléfono de Billy de mi oído. Mis pensamientos estaban por todos lados. La Alianza de la Moneda se llamaba Alco. Alco era la empresa predominante de ese otro mundo. Todo utilizaba productos Alco. Mi perco, la tecnología militar, todo pertenecía a la empresa Alco. Por eso el código maestro era una herramienta tan poderosa. Sin embargo, ahora Alco también estaba aquí. No me entusiasmó. Me preocupé. Esto vino de varias fuentes. En primer lugar, Alco no solo desarrolló el perco. Fueron ellos quienes descubrieron la brujería. El MGV fue desarrollado por ellos. Fueron ellos quienes destruyeron el mundo. Si estuvieran en nuestro mundo, estarían en un camino similar que llevaría a la destrucción de este mundo. Esa no era mi única fuente de preocupación. Alco también fue quien desarrolló el dispositivo World Travel. Esos espejos y el algoritmo World Travel fueron todos creados por ellos. Siempre había dado por sentado que el mundo se derrumbó antes de que pudieran hacer uso de la tecnología, pero ¿y si la hubieran desarrollado porque el mundo se estaba derrumbando? Algunas de esas personas podrían haber saltado de su mundo al nuestro. Los altos mandos de Alco podrían haber escapado a otro mundo para reconstruir su infraestructura. Sería perfectamente razonable creer que con el conocimiento de ese mundo, todos ellos pudieron convertirse en esta supuesta clase ultra rica por encima de todos los demás. Si hubieran huido, lo habrían hecho en los años 90. ¿No fue en los años 90 cuando experimentamos nuestro auge tecnológico? En ese mundo, el auge había sido causado por una guerra caliente prolongada, pero nuestro auge tecnológico parecía ocurrir al azar. ¿Había gente de ese mundo ya entre nosotros? Simplemente no tenía suficiente información. Podría ser que dos mundos similares crearan dos empresas con nombres similares. No era como mi mundo y ese mundo no compartía más similitudes que diferencias. Tenían restos de muchas de las mismas marcas, al menos antes de la adquisición de Alco. Había museos, centros comerciales y automóviles. Una empresa llamada Alco podría haber surgido dos veces. Tal vez no tuvieran ninguna relación entre sí, excepto por el nombre. La única forma de aprender más era hacerme miembro de esta organización. Si quería mantener a mi familia y amigos a salvo, tendría que hacerlo. No bastaba con quedarme sentado, no hacer nada y esperar que todo saliera bien. Así lo perdería todo. Tenía que ser proactivo y seguir luchando en ambos mundos si quería tener éxito en cualquiera de ellos. Era la única forma de mantener a todos a salvo.
Lo siento, dijo a mi lado una voz que apenas era lo suficientemente fuerte para oírse por los altavoces del club. Miré hacia arriba y vi que Lily seguía sentada allí. Tenía la cabeza gacha y parecía un poco abatida. ¿Para qué? Pregunté. Nuestra relación siempre ha sido puramente comercial. Empezaste a hablar conmigo porque pensaste que te traería cosas interesantes para vender y que recibirías una buena comisión. Desde entonces todo ha sido un simple intercambio de bienes. No quise sonar frío, pero solo unas cuantas veces pude dejarme atraer por el encanto seductor de Lily solo para darme cuenta de que tenía algún motivo oculto antes de que comenzara a alejarme de ella. Solo son negocios, hizo una mueca irónica. No me gusta que los demás me utilicen y tomo mis relaciones muy en serio. Todavía estaba enojado con ella, pero al ver su aspecto abatido, ya podía sentir la ira de los otros hombres del club que nos miraban. Ya sabía lo que estaban pensando. Se preguntaban qué había hecho para entristecer a una belleza como ella. Sigues siendo mi casero, suspiré. Y es posible que tenga más cosas para venderte en el futuro. ¿En serio? Me miró y me sorprendió ver un destello de lágrimas contenidas en sus ojos. Sabía que había actuado con cierta frialdad con ella, pero realmente estaba tan perturbada. Sacudí rápidamente la cabeza. No, esto era solo una actuación. No podía olvidar que ella era buena manipulando a la gente. Tenía que tener mucho cuidado con ella. Después de pensarlo un segundo, me senté, esta vez frente a ella. Necesito una planta, dije. Un tipo de alga. Se parece a esta. Le tendí el perco, donde Cecilia había colocado la imagen de la planta en cuestión. La había sacado de internet basándose en la imagen que el dueño de la tienda le había proporcionado anteriormente. Lily frunció los labios y luego extendió la mano y tomó la mía. Estudió el reloj con atención. No pensé que fueras alguien que usa un reloj inteligente. Es un tipo interesante. No lo conozco. Tiré de mi muñeca para apartarla de su cuerpo con irritación. Los necesito en unas horas. ¿Tienes alguna idea de dónde puedo conseguirlos? ¿Me lo estás preguntando a mí? Arqueó una ceja. ¿No a Mizuki? ¿No dijiste que Mizuki estaba siendo abandonada por su padre? No sé si ella tiene los recursos para ayudarme en este momento. Por eso te pregunto. Ella se sentó y cruzó los brazos bajo los senos de tal manera que prácticamente se le salían del vestido. Quizás pueda ayudar, pero ¿qué obtendría yo de ello? Su anterior depresión había sido reemplazada por un puchero hosco. Habría sido lindo si no estuviera apurado por el tiempo. Tecnología. Ella parpadeó. ¿Tecnología? Dame una semana y te daré algo que pueda subastar, un avance tecnológico que se pueda vender al mejor postor. Una condición. La persona que lo compre debe dar su identidad. ¿Puedo poner esa condición en una subasta? Puedes, respondió ella, entrecerrando los ojos. Pero, ¿de qué tipo de tecnología estás hablando? Nosotros hemos comprado y vendido patentes todo el tiempo, pero tú no tienes ninguna patente. Lo he comprobado. Esto es algo nuevo, sonreí. Y algo que mucha gente querría. Tendrás que confiar en mí. Si me equivoco, ¿qué has perdido? ¿Tener que pasar una hora juntando algas? Teniendo en cuenta lo que le estaba ofreciendo, me pareció casi ridículo que me lo negara. Por eso solo hizo una mueca brevemente antes de asentir en señal de asentimiento. En cuanto a lo que pretendía vender, bueno, todavía no lo había decidido. Por eso necesitaba una semana. Sin embargo, había un montón de cosas que podía vender. Sin embargo, quería que fuera algo distinto de ese mundo. Esperaba que al venderlo, esos tipos salieran a la luz. Querrían hacerse con cualquier tecnología de la subasta que viniera de su mundo si era cierto que venían de otro mundo. En cierto modo, esto era una especie de prueba. O encontraba un punto de apoyo en Alco, o descubría que Alco no era más que un nombre. En cuanto a mí, ellos ya parecían saber de mi existencia. Sentía mucha curiosidad por saber qué quería ese tipo de mí. Si era algo que venía de ese mundo, entonces tenía que aceptar que ellos sabían de mi existencia. Si ese era el caso, entonces yo estaba en gran peligro. De repente sentí que podría estar más segura si regresaba a ese mundo en lugar de quedarme en este. Enviaré un busel de estas plantas a su almacén dentro de una hora, afirmó Lily después de hacer algunas llamadas. Después de eso, no tenía ganas de beber ni de salir de fiesta. Además, todavía me quedaba una larga noche por delante. Eran apenas las 11:30 en mi reloj. Tomé otro taxi compartido y lo llevé a mi casa.
Quería descansar un poco antes de regresar a ese mundo y terminar mi trato allí. Cuando pasé por seguridad, el guardia me guiñó un ojo. No entendí por qué tenía esa expresión tonta en la cara hasta que llegué a mi apartamento. Tan pronto como abrí la puerta, encontré a una chica esperándome allí. Capítulo 7. Disculpe, ¿está perdida, quizás? Sabía que era una pregunta tonta, pero no reconocí inmediatamente a la mujer que había aparecido dentro de mi apartamento. Era una mujer bonita que llevaba un vestido de aspecto caro y el pelo arreglado. Su aspecto encajaba mucho mejor en el apartamento que el mío. Cuando se dio la vuelta y vio su rostro, la familiaridad empezó a crecer. Era una mujer japonesa de ojos y pelo oscuros. Su piel era muy pálida e impecable, y su rostro poseía una cualidad intemporal. Eres bastante atrevido al no reconocerme, especialmente después de maltratarme tan agresivamente, dijo con una mirada penetrante en su rostro. Por supuesto, no había conocido a tantas mujeres japonesas como para no poder identificarla después de unos segundos de shock. La primera vez que la conocí fue una circunstancia extrema y solo la vi por un momento. Sin embargo, Mizuki ya había dicho que su madre era japonesa y, dado que pudo entrar en mi apartamento, tenía que ser alguien con la capacidad para hacerlo, y la familia Mizuki cumplía los requisitos. Señora Mizuki, dejé escapar un suspiro. ¿Por qué está aquí? Causaste una gran impresión, respondió. Luchaste contra una docena de mis guardias, hombres seleccionados a dedo de las fuerzas especiales retiradas. Luego irrumpiste en la habitación de mi hija, te aprovechaste de mí y luego abusaste de mi hija frente a mí. Eso fue un accidente. Empecé a decir, pero cuando ella levantó una ceja, tosí levemente. Contigo. Tu marido quiso hacerte pagar un poco por esa artimaña de antes, dijo con naturalidad, ignorando mi débil disculpa. Sin embargo, para pagar, primero tienes que tener algo, y él se sorprendió un poco al descubrir que lo único que tenías era un poco de ayuda de mi hija. Nunca le pedí ayuda a su hija, le respondí. Ella insistió en ayudarme. La elegante dama inclinó la cabeza. Sí, Kurmi lo ha dicho. Tu marido no usaría a su hija de esa manera de ninguna manera. Es mucho más probable que use a tu familia. Di un paso adelante. Será mejor que no toque a mi familia. Me di cuenta de que había gritado eso y también había sacado la espada de mi inventario. Era la espada de Anuel. Sin embargo, no la tenía puesta, por lo que el sable parecía un sable normal para cualquier otra persona. Por supuesto, apareció de la nada. Los ojos de la señora Mizuki se abrieron de par en par cuando vio la espada. Sintiéndome un poco avergonzada, la hice desaparecer, primero poniéndola detrás de mí para que no la viera disiparse. No me extraña que pudieras despachar a mis guardias tan fácilmente, dijo finalmente, encontrando su voz. Me pregunto si protegerías a otras mujeres con tanta vehemencia, por ejemplo, a esta Kiera. Mis ojos se abrieron de golpe, pero logré resistirme a lanzarme hacia adelante otra vez. Solo pude hablar con los dientes apretados. Déjala fuera de esto. Me miró de arriba a abajo durante un segundo y luego soltó una risita. Estás demasiado nervioso, Daniel Miller. ¿Ni siquiera vas a ofrecerle una bebida a un invitado? No, seguí su mirada para ver que había un bar de bebidas completo en mi sala de estar. Yo ni siquiera era mayor de edad, pero ya había bastante alcohol. No es de extrañar que a Lily le hiciera gracia que yo hiciera un escándalo por ir al club. Dejé escapar un suspiro y me acerqué a la barra, sirviendo algo muy sencillo y sin alcohol. Parecía divertida porque solo había servido ginger ale con hielo, pero aún así cogió el vaso que le ofrecí y bebió un sorbo. El cáncer de mi hija estaba empezando a empeorar, declaró. Ha estado recibiendo quimioterapia durante 3 rondas. No funcionó y la trajimos aquí solo porque nos prometieron un tratamiento experimental. Cuando eso fracasó, Kurmi de repente se negó a irse. Mi esposo creía que ella había renunciado a luchar contra el cáncer, pero no podía entender por qué no quería vivir los últimos meses de su vida en casa con su madre. Por eso me envió aquí. Imagínese nuestra sorpresa cuando descubrimos por qué se resistía tanto a irse. ¿Puede adivinar por qué? Bebí un sorbo de mi ginger ale y puse cara de amargura. Me lo imagino. Me había visto curar milagrosamente una sala llena de niños enfermos e incluso hacer que su enfermedad remitiera temporalmente. Pensó que yo podía curarla y el resto era historia. Había conocido a un chico, dijo la señora Mizuki en tono mordaz. Quería quedarse aquí para estar cerca de él. ¡Qué ridículo! Estoy de acuerdo.
Eso no era la verdad, pero tampoco iba a decirle que podía curar el cáncer. La señora Mizuki me miró fijamente, bebió el resto de su vaso y luego lo dejó. Ayer, el médico confirmó que su cáncer inexplicablemente había entrado en remisión. Todos los tumores de su cuerpo parecieron desaparecer de la noche a la mañana. Dice que nunca había visto algo así en toda su vida. Te extraño, respondí, haciendo mi mejor esfuerzo para mantener mi expresión seria. Su expresión se endureció. Mi hija parece pensar que tienes algo que ver con esto. Me puse rígido. ¿Eso fue lo que dijo? No, su expresión se volvió más amarga. Sin embargo, cuando cree que nadie la está mirando, sonríe para sí misma y tararea. No, creo que entiendo, hice una mueca. Ella está feliz, y no la he visto feliz desde que era un bebé, ha estado sufriendo durante tanto tiempo. Lo siento. Me alegro de que ya no sienta dolor. Se acercó más, con expresión seria. No lo entiendes, ella estaba sonriendo y tarareando para sí misma antes de que el cáncer desapareciera, mientras aún sufría. ¿Eh? TSK, la señora Mizuki se puso de pie. Eres tan despistada como su padre. Bueno, no es que no me gusten los hombres despistados. Simplemente son más difíciles de entrenar. Señora. Parpadeé. Empecé a sentir que ya ni siquiera estábamos teniendo la misma conversación. Mizuki le dijo que le di una pastilla contra el cáncer o no. Eres un hombre peligroso, declaró la señora Mizuki. Mi marido quería mantener a su hija alejada de los hombres peligrosos, pero ahora llegaste tú y él no sabe qué hacer. Tiene miedo de que si te mantiene alejado, ella solo te perseguirá con más fuerza. Por eso sentí que necesitaba involucrarme. Supongo que lo entiendo. No entendí, pero ella puso los ojos en blanco, pareciendo comprender mi confusión. Asistirás a una cena con nosotros el próximo fin de semana, declaró mientras se dirigía a la puerta. Si deseas continuar una relación con mi hija, esta reunión es obligatoria. Entonces iré, respondí. Buen chico. En sus labios se dibujó una leve sonrisa, la única desde el comienzo de la conversación. Se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Llené mi vaso de ginger ale y tomé otro sorbo. Esto solo complicaba las cosas. Si quería continuar mi aventura comercial con Mizuki, parecía que tenía que trabajar a través de sus padres. Sin embargo, en ese momento no tenía muchas opciones. Esto era exactamente lo que estaba tratando de evitar cuando me negué a aceptar la ayuda de Mizuki en ese entonces. Pensé que eventualmente se convertiría en algo complicado como esto. Dejé escapar un largo suspiro. Sin embargo, no me atreví a rechazarlos. Con Ayuko mostrando sus colmillos, podría necesitar a Mizuki en breve. Ojalá fuera tan fácil como en las películas. Uno podría volverse rico al instante y no habría ningún problema. En mi caso, sin embargo, tan pronto como muestre alguna evidencia de movimiento ascendente, un centenar de minas terrestres están esperando para explotar y arrojarme de nuevo a la pobreza, suponiendo que sobreviva. Sintiéndome más estresada que nunca, entré al baño. Al ver el gran jacuzzi con burbujas, se me dibujó una pequeña sonrisa en el rostro. Lo llené con agua caliente y con un baño de burbujas que me habían proporcionado, me quité la ropa y me metí en el agua. Probablemente, este fue el primer lujo que me permití desde que comencé a usar World Travel. Me hundí en la bañera y dejé que los chorros de agua me masajearan y calentaran el cuerpo. Fue agradable. Comparado con luchar a muerte en un laboratorio subterráneo o huir de dragones asesinos, para eso estaba destinado el cuerpo. Dejé que los buenos sentimientos me cuidaran y comencé a cerrar los ojos. Bip. Abrí los ojos de golpe al oír un sonido fuerte y desagradable. Maestro, ya han pasado 2 horas, es hora de regresar a ese lugar. Solté un gemido. Había estado en la bañera durante 2 horas y mis dedos estaban un poco arrugados. Con un suspiro, salí de la bañera, me sequé y me vestí. La noche aún era joven, lamentablemente, y ese era todo el tiempo que iba a tener. Capítulo 8. Al salir de mi apartamento, mis ojos se posaron en una carpeta que se encontraba misteriosamente sobre la encimera de mi cocina. No me había dado cuenta antes porque estaba pensando en mi visitante inesperado. Mi primer pensamiento fue que la señora Mizuki la había dejado, pero cuando la abrí, recordé al misterioso hombre de Ayuko. Había mucho escrito y ninguna imagen. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda tomarle una foto y darme el resumen? Pregunté. Me estás convirtiendo en tu secretaria. Lo sé. Gritó Cecilia.
¿Lo harás o no? Como sea, haz un buen dibujo. Si es difícil de leer, no me culpes por cometer errores. Sonreí y saqué rápidamente mi teléfono, tomando fotos de cada página. Probablemente Cecilia ni siquiera necesitaba fotos. Una sola mirada fija con una cámara era probablemente todo lo que necesitaba. Mantuve una cámara en mi collar exactamente por esa razón, pero no era de la mejor calidad, y leer cualquier cosa que no fuera cercana o grande era difícil, incluso con su capacidad de procesamiento. Sin embargo, no necesitaba enviar las fotos a ninguna parte. Esa era la ventaja de que Cecilia estuviera hackeada al wifi y a mi teléfono. Ella tenía acceso a todos los dispositivos que yo quería. Por supuesto, ella no era todopoderosa. Por ejemplo, no pudo averiguar la identidad de este misterioso hombre de negocios de Alco. No sabía mucho sobre Alco más allá del nombre, y no podía confirmar si provenía de mi mundo o del suyo. Sin embargo, mientras ella revisaba el contenido, me dirigí al vestíbulo y pedí un auto compartido para regresar a la fábrica. Ya había resuelto todos mis asuntos en este mundo las 2 noches anteriores, y ahora que las cosas con Lily y Mizuki estaban resueltas temporalmente, nada me retenía de este lado por más tiempo. Al salir, el guardia me sonrió. Pensé en insultarlo. Quería decirle que no debía dejar entrar a nadie a mi propiedad por ningún motivo. Debió haber pensado que la señora Mizuki era una geisha o alguna dama de la noche. Me pregunté cómo habría reaccionado si hubiera sabido que así era como la habían percibido. Por otra parte, tenía la sensación de que incluso sin esa comprensión, la señora Mizuki habría encontrado alguna forma de entrar en mi apartamento, así que era mejor que fuera por allí. Además, ¿qué pasaría si había una bella dama que necesitaba entrar en mi apartamento? No estaba pensando desde un punto de vista pervertido. Las dos mujeres más hermosas de este mundo eran mi madre y mi hermana. Les había dejado mi dirección, así que si alguna vez venían necesitando ayuda, nunca me perdonaría que estos guardias de la puerta las rechazaran. Al final, no dije nada y me fui en mi vehículo compartido. Unos minutos después, llegué de nuevo al conocido distrito de la fábrica. Cuando entré en la fábrica, los familiares sonidos de seguridad zumbaron cerca. No era tonto. Había una zona de descarga específica donde la gente podía entrar y dejar cosas sin encontrarse con mi letal fuerza de seguridad. Solo cuando sentían demasiada curiosidad surgían problemas. De cualquier manera, no era fácil llegar al punto en que sus vidas se vieran amenazadas. Traté de ser justo. Después de todo, no quería adolescentes muertos por todo mi almacén. Si llegaban tan lejos, se lo estaban buscando. En el compartimento había varias cestas. No estaban en cajas ni barriles, por lo que inmediatamente me llamaron la atención. Parecían casi decorativas. Había una nota en una de las cestas. La abrí y miré la delicada caligrafía. Esta es la planta que pediste. Por lo general, es el chico quien debería enviarle una planta a una chica. No dudes en utilizarme en el futuro. Descubrirás que soy confiable para muchas cosas además de ir a buscar tus alimentos. Lirio. Era el tipo de exhibición que estaba empezando a esperar de Lily. Era un poco petulante, un poco intimidante y me dejó con la duda de si estaba siendo coqueta o si todo esto era solo un asunto de negocios para ella. Abrí una de las cestas y encontré los manojos de la planta que había pedido. Sin embargo, estaban deshidratados. No le había dicho que necesitaba las algas frescas, pero eso me puso en un pequeño aprieto. Sin embargo, se parecía a la foto. Sacudí la cabeza y agarré las cestas. Tendría que arreglármelas. Viajes por el mundo. No tuve que decir ni una palabra ni nada. Simplemente sentí que estaba haciendo algo con solo decir la palabra. Hubo un destello y los olores de la fábrica fueron reemplazados rápidamente por el hedor húmedo del mundo apocalíptico. Estaba completamente oscuro afuera e incluso el ambiente animado alrededor de los diversos bares y lugares parecía haberse calmado. Solo había un puñado de personas afuera a esa hora de la noche y la mayoría de los negocios ya no estaban abiertos. Salí del callejón y me dirigí inmediatamente hacia el supuesto cocinero que me había enviado a buscar comida. Cuando vi su edificio, me sentí un poco molesto. El cocinero tenía un gran edificio en forma de tubo que parecía una mezcla entre un vehículo de comida y un cepelín. La parte donde se sentaba la gente estaba al otro lado de una gran ventana abierta. Había una cubierta de metal que cubría los asientos para dar sombra a los invitados, pero esa parte había sido bajada para cubrir la ventana. Eso quería decir que el lugar estaba cerrado en ese momento.
Sin embargo, todavía podía ver la luz que entraba por las grietas de la cubierta. En este páramo, nadie permitiría que se desperdiciara tanta energía por nada. Eso solo podía llevarme a la conclusión de que todavía estaba allí. Me incliné sobre el asiento y golpeé la puerta de metal, emitiendo fuertes ruidos. Una especie de animal que podría haber sido un perro comenzó a ladrar y oí a alguien unas cuantas puertas más allá gritar con fastidio. Escuché algunos golpes y maldiciones, pero la puerta de metal se levantó, casi golpeándome en la cara si no la esquivé lo suficientemente rápido. ¿Qué quieres? Empezó a decir el tipo, pero cuando me vio, entrecerró los ojos con sospecha. ¿Has vuelto, no? ¿Has abandonado la misión? ¿Por qué me estás molestando? Conseguí lo que pediste, respondí, levantando las cestas en mis manos. En lugar de parecer eufórico, se volvió más desconfiado. No podía culparlo. La misión a la que me había enviado debería haber sido una misión suicida. No esperaba que la aceptara, y mucho menos que regresara ileso. Miró mi cabello. Estás mojado, al menos. Ah, sí, pasé mi mano por mi cabello torpemente. No me había secado muy bien después de dormir en el jacuzzi. Mi cabello todavía estaba húmedo y mis dedos eran como ciruelas pasas. Si alguien no miraba muy de cerca en la oscuridad, fácilmente podría parecer que había estado flotando en el agua del estanque. Bueno, ¿en qué me estás haciendo perder el tiempo? Muéstrame lo que hay. Bien. Aquí. Este fue el momento que más me preocupó. Le entregué una de las cestas. Él la agarró y la volcó en su esquina sin pensarlo dos veces, haciendo que las algas cayeran al suelo en unos cuantos manojos atados. Aún estaban cortadas y atadas con mucho cuidado. Había pensado en hacer algo para disipar las dudas. Había pensado en intentar rehidratar las algas por mi cuenta o en romper los manojos y dejarlo desordenado, pero siempre habría dudas. Decidí que no tenía sentido intentar ocultar nada. ¿Qué diablos es esto? Preguntó después de tomar uno de los paquetes y olerlo. Son algas, dije. Tal como lo pediste. Estas no son las algas del estanque de Riddick, declaró. No, no lo es, le respondí. Dijiste que necesitabas esta planta para tu sopa. No importa si proviene del estanque o no. Aunque digas eso, esto no es fresco, no lo compraré. ¿Fresca? Señalé la última planta de algas que todavía le quedaba colgando. ¿A eso le llamas fresca? Solo puedes conseguir suministros una vez cada pocos meses, ¿verdad? ¿Las algas que usabas en la sopa que estabas sirviendo con esa planta eran frescas? Tomó la planta y la escondió debajo de su mostrador. Estaba marrón, arrugada y llena de manchas. También podría haber algo creciendo en ella. No estaba colgada cuando estaba vendiendo su sopa antes. Probablemente estaba tratando de enjuagarla y obtener suficientes partes utilizables de ella cuando lo interrumpí. ¿Y qué? Dijo, intentando aparentar tener todo bajo control. Te garantizo que, al hacer una prueba de sabor, la sopa hecha con mis algas no solo tendrá mejor sabor, sino que además durará 10 veces más que la tuya, declaré. Deja de hablar tanto, dijo agitadamente. Sonreí. Ah, ¿no me crees? ¿Te apetece hacer una apuesta? Capítulo 9. El hombre me miró con los ojos entrecerrados. ¿A qué clase de juego estás jugando? Levanté las manos con inocencia. Pediste un producto para tu sopa. Te lo entregué. Ahora estás tratando de dar marcha atrás. Si dudas de la calidad de mi producto, entonces pongámoslo a prueba. Si me equivoco y el sabor es peor que lo que ya ofreces, entonces me disculparé y te pagaré por las molestias. ¿Qué clase de sueldo? Preguntó con sospecha. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el cristal anormal que había extraído de la abominación. Le mostré la gema brillante y abrió los ojos como platos. Extendió la mano para cogerla, pero la hice desaparecer con un movimiento de muñeca. La volví a guardar en mi inventario, pero lo hice de una forma que la gente habría asumido que solo había usado un truco de magia. Un gran cristal, gruñó. Me dijiste que eras pobre y necesitabas monedas. Un gran cristal no es algo que se pueda vender fácilmente, respondí torpemente. ¿Tenemos un trato? Por un momento pareció realmente tentado, pero luego negó con la cabeza. Esta noche es demasiado tarde. Hablaremos por la mañana. Te espera. Extendió la mano y agarró la tapa, pero antes de que pudiera moverme, se cerró de golpe en mi cara. Extendí la mano para intentar agarrarla y levantarla, pero fue inútil. Di un solo golpe contra el metal y luego me maldije a mí mismo.
Si intentas viajar por el mundo ahora, tendrás que extraer energía del gran cristal, advirtió Cecilia. Sí, lo sé, me froté la mano mientras miraba fijamente el carrito cerrado. Deberíamos tener lo suficiente para alquilar una habitación. Dejé escapar un suspiro. ¿Por qué nunca puede ser fácil? ¿No es por ti? ¿Qué estás diciendo? Fruncí el ceño. Sería ridículamente fácil hacerse rico en tu mundo, explicó Cecilia. Soy la inteligencia artificial más avanzada y tu mundo ha conectado todo en red. Podría tomar parte de tu dinero y ponerlo en la bolsa de valores, y mediante operaciones intradía podría triplicarlo en una semana. En unos pocos meses, podría reunirte $1.000.000. Podrías patentar diseños militares de mis bancos de datos y venderlos. Podrías tomar cualquiera de una docena de tecnologías de este mundo, incluyéndome a mí, y vendérselas al mejor postor. Has elegido un camino mucho más difícil. Mis labios se torcieron levemente. No es tan fácil. No puedo aparecer de repente con una tecnología o inteligencia artificial cualquiera. La gente se preguntará de dónde salió y se preguntará si no puedo replicarla 2 veces. Inmediatamente recibiría atención no deseada. Ya has recibido atención no deseada. Eso es exactamente lo que quiero decir, respondí. Apenas he hecho nada y ya he recibido la atención de este misterioso grupo Alco. Si actuara aún más audaz, no dudo de que alguien de mi mundo tomaría represalias. No tengo los recursos, la historia ni los antecedentes para poder protegerme. Incluso si consigo un poco de dinero, pueden congelar cuentas y pueden contratar a gente para silenciarme. Aunque digas que me tienes, puedo ver cualquier amenaza que se avecina, respondió Cecilia con terquedad. ¿Y estás seguro de que eres la única IA en ese mundo? ¿Qué quieres decir? Algo está ahí. Supongamos que son los algo de este mundo. No habrían traído una IA como tú. Mientras has estado corriendo por internet como si fueras el dueño del lugar, una IA rival podría haber estado esperándote y observándote. ¿Estás preparado para luchar contra un rival? No, una IA superior que tuvo décadas para mejorar y optimizarse para trabajar con el nivel de tecnología de nuestro mundo. Parece que has pensado en esto. Con la misma rapidez con la que puedo ascender, también puedo caer. Soy vulnerable en ese mundo y, hasta que construya las conexiones y las defensas que necesito, seguiré siendo vulnerable. No correré riesgos innecesarios, especialmente los que podrían acabar perjudicando a quienes más me importan. No puedo hacer olas que pongan nerviosas a las élites. Lo peor es que ni siquiera sé quiénes son las élites ni cuáles son sus objetivos, así que tengo que ser aún más cuidadosa. Entiendo, lo siento por asumir. Fruncí el ceño mientras seguía caminando por la calle oscura y abandonada. Esta ciudad no estaba precisamente bien iluminada por la noche, pero tampoco me atrevía a usar mi perco. Era una de mis cartas y no quería exponerla si no era necesario. Si bien este era el lugar más agradable que el páramo tenía para ofrecer, me sentí un poco triste. Todo daba la sensación de estar construido al azar. Nada tenía una sensación de permanencia. Las casas eran en su mayoría chozas de basura o edificios preexistentes que habían sido reutilizados. Mi mundo no es mi única preocupación, dije, mirando a izquierda y derecha al llegar a una intersección. Este mundo también tiene sus peligros. Aquí hay élites que tampoco quieren que cambie el status quo. No querrían ver otro ascenso de poder en Ciudad Argos, y podrían estar dispuestos a hacer cualquier cosa para detenerlo. Oigo pasos, maestro. Nos están siguiendo, señaló Cecilia. Lo sé, respondí. Desde que dejé la fila de carros de comida, sentí que alguien me seguía. Estuve escuchando los ecos mientras caminábamos. También estuve buscando un buen lugar para enfrentarlos. Quería un lugar con una habitación donde pudiera correr o escapar. Aprendí lo fácil que era quedar acorralado cuando no prestabas atención. La otra cosa que aprendí fue que siempre era mejor atacar primero. Giré bruscamente en una esquina y luego me detuve, apoyando mi espalda contra la pared. Invoqué la espada de Anuel y esperé mientras mi dedo se cernía sobre la función de plasma. Cuando una figura apareció por la esquina, extendí la mano y la agarré. Era una figura encapuchada con una capa larga que la cubría, cubriendo todos sus rasgos. Era del tipo que tramaba algo malo. Con la espada en su cuello, los empujé contra la pared del edificio. ¡Ah! Gritó una voz. ¿Por qué me sigues? Le pregunté. Yo no lo era. Protestó una voz aguda. Respuesta incorrecta. Presioné el botón de la cuchilla y de repente se iluminó con un sonido silbante.
Se oyó un chisporroteo y un leve olor a ozono. La persona que tenía en mis manos debió pensar que el sonido y el olor eran su piel, ya que empezó a gritar. Se le cayó la capucha y lo que encontré fue una niña, de no más de 14 años. Solté la espada de plasma y la guardé en mi digitalizador, pero la niña siguió gritando. Le tapé la boca con la mano y solo entonces sus ruidos se amortiguaron. MMM. MMMMFFFMMM, intentó decir algo mientras luchaba infructuosamente contra mí, pero cuanto más movía, más sentía que de alguna manera la estaba atacando. Al final, ella era solo una jovencita. Tal vez era casi de mi misma altura, algo que me molestaba, pero parecía inocente. Te lo voy a preguntar una última vez, le dije en un susurro, inclinándome hacia su oído. Quitaré mi mano y tú responderás. Si gritas, te arrepentirás. ¿Me entiendes? MFFLMMM, intentó decir algo más, con los ojos muy abiertos y asustados, pero luego simplemente asintió. Muy bien, ¿por qué me estabas siguiendo? Le quité la mano de la boca. Tenía las mejillas ligeramente rojas y respiraba con dificultad. Todavía parecía aterrorizada. Tú eres el mercader de la muerte, ¿verdad? ¿De Daniel? ¿El mercader de la muerte? Parpadeé y luego asentí. Me llamo Daniel, pero no sé nada sobre el mercader de la muerte. Dicen que hay un comerciante al que siguió la muerte. Visitó a los Blin y los exterminaron. Visitó a la coalición de la Ascensión y los dispersaron. Luego estaban los traficantes de esclavos. Vaya directo al grano. No estaba enfadado, sino más bien un poco sorprendido. No me había dado cuenta de que me estaba ganando semejante reputación en la ciudad de Argos. ¿Eso era lo que la gente del norte pensaba de mí? Supongo que habían ocurrido muchos incidentes en el lugar al que iba. Sin embargo, no lo hice a propósito. Bueno, sí que destruí a Blin deliberadamente. Ese sí, la chica se estremeció levemente. Escuché que el mercader de la muerte Daniel llegó a Twin Elms esta tarde. He estado tratando de encontrarte desde entonces. Bueno, me has encontrado, respondí irritado. ¿Qué quieres? Que estás aquí para comprar deudas para trabajos forzados, ¿correcto? Eso es correcto. Entonces, por favor, no adquieras la deuda de mi madre. Fruncí el ceño. Solo me interesan 3 personas. ¿Por qué debería importarme tu madre? Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Ya veo, estaba preocupada. Verás, mi madre solía trabajar en la tecnocracia y tiene cierta habilidad como programadora, así que temía que vinieras y me la arrebataras. ¿Tu madre es la programadora? Pregunté. Lo es, la joven asintió. El programador era la persona que más había deseado adquirir. Capítulo 10. Di un paso atrás y observé a la chica con atención. Aunque la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de harapos, no parecía estar desnutrida. Tenía el pelo castaño sucio y un rostro bastante decente. No era una belleza como Katarina, pero en lo que respecta a los habitantes de Wasteland, probablemente podría considerarse superior a la media. Sin embargo, en términos de Wasteland, eso solo significaba que no tenía cicatrices faciales ni desfiguraciones aparentes y permanentes. Está bien, lo harás, me quejé a mí mismo. ¿Qué? Sus ojos se abrieron y parecía alarmada. ¿Tiene usted residencia en la ciudad? Pregunté. Ese sí, soy residente de Twin Elm. Aunque mamá está endeudada, la ley de Twin Elm establece que la residencia dentro de los límites de la ciudad no se puede canjear por bienes. Alguien debe ganarse o heredar una residencia. Respondió a la defensiva. Asentí pensativamente. Tenía sentido. Si querían seguir controlando la ciudad, no podían simplemente hacer que alguien viniera y la comprara. Muchas potencias podían apoderarse por completo de una ciudad de esa manera. Al otorgar propiedades solo a los ciudadanos que demostraran su valía, podrían evitar una toma de posesión como la del sindicato. Muy bien, entonces llévame allí. ¿Te llevo, a mi casa? Ella saltó al darse cuenta de lo que le estaba pidiendo. ¿Tartamudeé? Pregunté. Dijiste que querías algo de mí. ¿Ni siquiera estás dispuesta a darme tanto por un favor? Necesito un lugar donde quedarme y tú tienes uno. Como tu madre no está allí, incluso deberías tener una habitación adicional. No ofrecer un lugar es simplemente una falta de respeto. Oh, supongo que, bien. Puedes quedarte. Declaró. Ah, soy Misty, por cierto.
Ya sabes mi nombre, respondí, confirmando indirectamente que su suposición había sido correcta sin decir nada con certeza. Sé cierto. Saltó, mirando a su alrededor por un segundo como si estuviera perdida. No estaba seguro de que intimidarla fuera a funcionar. Me sorprendió un poco que alguien de las tierras desoladas fuera tan fácil de engañar. Por otra parte, ella era solo una niña. Me sentí un poco mal por eso, pero después de haber hecho tanto esfuerzo solo para que me cerraran una puerta en la cara, me sentí bien de poder ganar una discusión por una vez, incluso si era contra una niña. Fruncí el ceño cuando se dio la vuelta confundida, pero antes de que pudiera decir nada, asintió para sí misma y comenzó a caminar en cierta dirección. No tuve más opción que seguirla. Afortunadamente, había más luz en esa dirección, así que no me importaba ir por allí. Me sentía un poco más seguro, aunque eso era un pensamiento relativo cuando se hablaba del páramo. Incluso la gente de la ciudad estaba armada. La mayoría tenía cicatrices y pocos parecían capaces de vencerlos en una pelea. Por eso tuve que depender de medios más diplomáticos para conseguir lo que quería. Hay 5 distritos en Twin Elms, comenzó a hablar la chica, probablemente para llenar el incómodo silencio. Estabas abandonando el distrito comercial y a punto de entrar en el distrito de la miseria. También está el distrito industrial, el distrito superior y el distrito inferior. ¿A un distrito lo llamaron el distrito de la miseria? Sí, bueno, no todos los que quieren la protección de Twin Elms tienen necesariamente las habilidades necesarias para pagarla. Los recién llegados suelen acabar en el distrito de la miseria. A menos que tengas muchos cristales, ese es también el único lugar en el que podrías quedarte por la noche. ¿No lo sabías? Si te quedas en cualquier otro lugar, pueden arrojarte a una celda. Pensé que por eso te dirigías en esa dirección. Ah, sí, tengo algunos cristales. Estaba tratando de conocer la ciudad, mentí. Bueno, no querrás quedarte atrapado en el distrito de la miseria cuando se ponga el sol. No es un lugar seguro. La mayoría de las posadas tienen tantas probabilidades de robarte como de dejarte pasar la noche. Eso es lo que siempre decía mamá. No iba a decirle que la única razón por la que me dirigía al distrito de la miseria era para ocuparme de ella si resultaba problemática. Aún así, me sentía aliviado de haberme topado con una chica joven e ingenua en lugar de bandidos o matones. Había sobrevivido a algunos encuentros, pero no era como si tuviera la confianza para enfrentarme cara a cara con aquellos que podrían querer verme muerto. Además, no me importaban sus explicaciones. No sabía nada sobre Twin Elms. Había tenido la intención de renunciar al sueño hasta la mañana para aprender un poco sobre este lugar, pero preguntarle a esta chica probablemente me daría la misma información con la mitad del riesgo. ¿Y en qué distrito vives? Pregunté. El distrito inferior, por supuesto, respondió ella. No podías esperar que viviera en el distrito superior. Ahí es donde viven los ricos y los que tienen buenos contactos. Ni siquiera mi madre tenía ese tipo de poder. ¿Le costó mucho conseguir ese lugar? Sus palabras se hicieron más suaves y pude escuchar la tristeza en su voz. ¿Esta madre tuya, por qué terminaría endeudada si trabajó tanto para conseguirte una casa? Eso es, dudó un momento, pero luego continuó. La engañaron. Conspiraron contra ella. Mamá es inocente. Eso apesta, dije, sin comprometerme. No me interesaba demasiado. Su madre era esclava o, al menos, una sirvienta por contrato, y eso era lo que necesitaba en ese momento. Simplemente estaba siendo comprensivo en general porque eso me facilitaría las cosas. Por eso casi me detuve cuando la niña se detuvo y se dio la vuelta, mirándome con ojos muy abiertos. ¿De verdad me crees? Sí, si me incliné hacia atrás. ¿Por qué no lo haría? Esto es un páramo. Todo el mundo intenta hacer cosas que le beneficien. Lo sabía. Sonrió. Eres una buena persona. Ah, aunque también estaba hablando de mí. Terminamos en una zona de la ciudad que se veía un poco mejor que el distrito comercial, pero aún tenía un aspecto descuidado. Llegó a una pequeña cabaña de metal que estaba intercalada entre una docena de otras cabañas de metal pequeñas. Muchas de ellas estaban ocupadas e incluso podía escuchar a los vecinos. Algunos de ellos estaban discutiendo y algunos incluso estaban haciendo actividades que una joven no debería escuchar. Olvídate de una joven, ¿por qué tenía que escuchar esas cosas? Puede que haya perdido mi virginidad, pero todavía era joven. Misty pareció ignorar todos los ruidos incómodos y abrió la puerta de inmediato.
Había un pin numérico que tenía que escribir para desbloquearla. No vi un lugar para enchufar el puerto AYCO, por lo que probablemente era un mecanismo mecánico y no algo que pudiera piratear. De todos modos, no me interesaba entrar en las casas de las personas, pero me gustaba saber cuáles eran mis opciones. Misty entró primero a su casa y yo la seguí, cerrando la puerta. La habitación era del tamaño de un pequeño apartamento tipo estudio. Solo había una habitación que contenía una sala de estar y una pequeña cocina, y luego una pequeña habitación a un lado que supuse que era el baño. Si esto era lo mejor que Twin Elms podía ofrecer, me pareció deficiente. Por otra parte, era más grande que Ring, que ni siquiera ofrecía habitaciones individuales, y mucho menos un baño privado. Se encendió una pequeña luz, aunque no podía distinguir cómo funcionaba. A pesar de lo descuidado que parecía el edificio, parecía estar conectado a la red de agua y electricidad de la ciudad. Supe que tenía agua porque la niña se dirigió inmediatamente a un pequeño lavabo y comenzó a lavarse las manos. Debes lavarte antes de acostarte. Mamá siempre decía que la limpieza de la mente empieza por las manos. Eso es lo que ella dice, suspiré, acercándome a ella y lavándome las manos también. Tienes las manos muy limpias, declaró, mirando fijamente el lavabo. Una mala persona no tendría las manos limpias. Aparté mis manos del agua. Preferiría no lavarme las manos con el agua de este mundo. Probablemente estaba irradiada y sucia. Incluso lo que se consideraba limpio en este mundo estaba sucio comparado con el mío. Me di cuenta de que parte de la razón por la que probablemente confiaba más en mí que en la mayoría era que tenía cara de colono. En otras palabras, cuando todas las demás personas que veía parecían criminales, una persona de aspecto normal parecía un santo en contraste. Grow. Mientras me secaba las manos para que ella no las viera, el estómago de Misty de repente emitió un gruñido prolongado. Ella se sonrojó. Desde que arrestaron a mi madre, solo me queda lo poco que ella ahorró, admitió. Sin embargo, me queda esto. Podemos compartirlo. Sacó una lata pequeña, medio consumida, de lo que parecía ser atún y me la mostró. Si fuera atún, habría caducado hace una década. Sacudí rápidamente la cabeza. No, no necesito ninguno, declaré. Ya veo, respondió ella, moviéndose hacia la única área en la que podía sentarse en el pequeño espacio. En ese caso. Sacó una cuchara, que parecía ser la única que tenían, y luego fue a sacar lo que quedaba de su comida. Mientras observaba cómo la porquería pútrida subía a su boca, no pude evitar hablar. Espera, la detuve. Déjame hacer algo. Había planeado demostrar mis dotes culinarias al día siguiente contra el comerciante traidor, pero un poco de práctica nunca le hizo daño a nadie. Saqué algunos ingredientes selectos y comencé a cocinar. Fin del capítulo 10. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.